¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el que documentamos asuntos de la vida pública con un solo propósito: que tengamos más elementos informativos de calidad para tratar de comprender cómo nos afectan y por qué nos afectan. Las estadísticas tienen una cualidad muy importante. Se pueden interpretar de muchas maneras, pero indudablemente las estadísticas, los números, dicen concretamente situaciones que suceden o las reflejan de alguna manera. Y más cuando hablamos de cuestiones de carácter social, situaciones vinculadas a la sociología que pueden ser medidas y descritas en razón de ciertos indicadores estadísticos. Como por ejemplo, la gente piensa que la lista nominal de electores es solamente una lista nominal donde están inscritas las personas que tienen su credencial de elector y pueden acudir a votar, y que cuando vamos a la urna, los señores funcionarios de casilla revisan si estamos inscritos allí en ese librito que ellos revisan de manera, con base en los apellidos de las personas, y que si estamos en ese librito, estamos en la lista nominal y por lo tanto podemos votar. Pero muy pocas veces reparamos en el hecho de que esa lista nominal refleja también situaciones muy concretas de cómo se está moviendo la vida en el país y cómo está evolucionando la sociedad en algunos casos muy específicos. Y una muy mala noticia para la oposición, se desprende de la más reciente actualización tanto del padrón electoral como de la lista nominal de electores del país, con corte hasta el reciente jueves 16 de octubre del 2025. Pues el segmento de voto más fiel de Morena, el de las personas de 60 años y mayores, es ya el más numeroso entre los ciudadanos que tienen credencial para votar vigente. Y usted dirá, ¿y qué de notable es que el segmento mayor de votantes sean de 60 años y más? Bueno, es muy importante por una razón, porque son también las personas de 60 años y más las que preferentemente votan por Morena y son las que en porcentaje mayor de todos los segmentos de edad, las personas de 60 años y mayores son las que más votan, por encima del 70%, es decir, de cada 100 personas de 60 años y mayores, 70 por lo menos acuden a las urnas. Y si a eso le agrega usted el dato de que ahora son el segmento poblacional más grande y más fuerte en la lista nominal de electores, por eso les decía que no es una muy buena noticia para la oposición. Y habría que recordar que en el padrón electoral aparecen todos los ciudadanos mexicanos de 18 años y más que han solicitado su credencial de elector ante el Instituto Nacional Electoral. Es decir, todos los chamacos que cumplen 18 años y que van al INE y le dicen, oiga, quiero mi credencial, inmediatamente con ese trámite ya aparecen en el padrón electoral. Pero recuerde usted que la lista nominal de electores está integrada solo por aquellas personas que ya recibieron su credencial de elector y que además esa credencial de elector está vigente. Por eso decimos que es importante resaltar que en este momento, con corte al jueves 16 de octubre del 2025, las personas de 60 años y mayores ya son el segmento de edad dominante en la lista nominal de electores. Hasta el pasado jueves 16 de octubre del 2025, la lista nominal de electores del país ya registraba que las personas de 65 años y más con credencial de elector vigente son 13.571.398, el segmento más numeroso de quienes pueden acudir a las urnas. Pero además habría que agregar que las personas de 60 a 64 años, es decir, las que están un escaloncito abajo, los de 60 a 64 años, suman 6.045.278 votantes potenciales para un porcentaje del 6.10% de la lista nominal del país. Ya sumado todo esto, de las personas de 60 años y más, concluimos que las personas de 60 años y mayores representan 19.616.000
676 ciudadanos y porcentualmente representan el 19.79% de todos los potenciales votantes del país. Digámoslo de esta manera, 20 de cada 100 votantes potenciales están en el segmento de 60 años y mayores, y en ese segmento más del 70% acude a votar. Y de ese 70% que acude a votar, la mayoría lo hacen por el partido Morena. Estos datos adquieren singular relevancia si tomamos en consideración que los segmentos de votantes ubicados entre los 60 y los 79 años de edad superaron el 70% de asistencia a las urnas durante los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Y nadie podría asegurar que esto tuviera que ser diferente en los comicios próximos. Por el contrario, es muy probable que pudiera subir incluso el porcentaje de participación. El estudio muestral de la participación ciudadana 2024, elaborado por el Instituto Nacional Electoral, destaca que los grupos de edad de 65 a 69 años y de 70 a 74 años, esos dos segmentos, 65 a 69 y 70 a 74, tuvieron los porcentajes más altos de participación en los recientes comicios del 2024. Escuche usted los porcentajes. La gente del segmento de 65 a 69 años, el 76.6% acudió a votar. Y de las personas que están en el segmento de 70 a 74 años, el 75.5% acudieron a votar. Habría que recordar que el promedio de votación nacional en los comicios de junio del 2024 fue del 59.7%. Ya se da usted cuenta, casi 20 puntos por encima de la media nacional de otros segmentos de edad entre las personas de 60 años y mayores. Y vemos en la diapositiva número 4 una muestra, primero que nada, de 4 segmentos de edad, de las personas de 50 a 54, 55 a 59, 60 a 64 y 65 años y más. Y vea usted, las personas de 65 años y más son el segmento número 1 en cantidad de votantes potenciales que pueden acudir a las urnas, 13.571.398. Pero si le sumamos el segmento de 60 a 64 años, ya estamos hablando prácticamente de más de 19 millones de personas que representan el 20% de los votantes potenciales que pueden acudir a las urnas. Y luego vemos ahí que los muchachos de 55 a 59 son un poquito más de 7 millones, los de 50 a 54 años son un poco más de 8 millones. Pero, por otra parte, el estudio muestral de la participación ciudadana 2024, elaborado por el Instituto Nacional Electoral, concluye que los niveles más bajos de participación, que no alcanzaron por lo menos el 50% de presencia en las urnas, por lo menos el 50%, se ubicaron entre los grupos de edad de 20 a 29 años. Aunque estadísticamente este segmento de edad representa el segundo y tercer lugar por el volumen de votantes potenciales en la lista nominal, son el segmento que menos acude a votar. Recuerde usted que le decíamos hace un momento que en promedio votó el 59.7% de los ciudadanos de la República. Bueno, pues este segmento de muchachos de 20 a 29 años estuvo por debajo del 50%. Y vemos enseguida en la diapositiva número 6 cuántos millones de jóvenes de 20 a 24 años hay y cuántos de 25 a 29. Estamos hablando de poco más de 11 millones en el caso de los jóvenes de 20 a 24 y poco más, casi 11 millones también en el caso de los muchachos de 25 a 29. Y ya los jóvenes de 18 años, los que acaban de recibir su primera credencial de elector, son 1,5 millones, y los muchachos de 19 son 2 millones pasaditos apenas, 2,082,000. Pero estos son los segmentos 2 y 3 por el volumen de votantes potenciales, pero a diferencia de las personas de 60 años y mayores, estos jóvenes votan por debajo de la media nacional, es decir, por debajo del 50%.
Hay un segmento de votantes muy consistentes de las personas que tienen entre 45 y 59 años de edad, que representarían, según la lista nominal de electores, hasta el jueves 16 de octubre del 2025, alrededor de 25.927.338 votantes potenciales, algo así como el 24.15% de quienes podrían acudir a las urnas. Estos segmentos de edad tendrían una participación promedio de 67%, es decir, son 24 millones, el 24%, 23 millones, el 24% de la lista nominal, por encima de los 19 millones de las personas de 60 y más, que representan casi el 20%. Pero la diferencia radica en que estos segmentos de edad, solo el 67% acuden, en tanto que los otros segmentos de 60 y mayores hay rangos de edad en donde la gente acude por encima del 70%, como lo vimos, como les comentaba en la ocasión anterior. Por encima del 70% hay segmentos de edad que tienen esa participación que es pero muy elevada. Bueno, ¿y qué más vemos? Hay este segmento de votantes muy consistentes, lo vemos en la siguiente diapositiva, en la número 8. En la diapositiva número 8 vemos los segmentos que ocupan el cuarto y quinto lugar por el volumen de votantes potenciales y están entre las personas que tienen de 30 a 39 años de edad. 10 millones en el caso de las personas de 30 a 34 y 5 millones en el caso de las personas, 9.890.000 personas en el segmento de 35 a 39. Son un poco más que las personas de 60 años y mayores, pero los adultos mayores votan con mayor entusiasmo y eso compensa la diferencia. Pero además no hay que perder de vista lo siguiente, que en este segmento de personas de 45 a 59 años, que equivalen al 24.15% de todos los votantes potenciales, también hay una buena cantidad de votantes que apoyan al partido Morena. También habría que observar la participación de las mujeres, que será clave en todos los procesos electorales del futuro, pues su presencia en la jornada electoral del domingo 2 de junio del 2024 fue del 64.3%, es decir, 64 de cada 100 mujeres acudió a votar, por encima del promedio de 59% de participación. 64 de cada 100 mujeres dijeron yo voy a la urna, mientras que solo 54 de cada 100 varones se retrató en las urnas. Por lo tanto, hay una diferencia de 9.5% de mayor participación de las mujeres. En el proceso electoral federal 2024, se observó una mayor participación de las mujeres en las urnas en comparación con los hombres, la cual se manifestó a partir de las edades que van de los 18 a los 69 años. En este sentido, destaca que la mayor brecha que existe entre mujeres y hombres cuando acuden a las urnas se da en las edades de 20 a 49 años, con márgenes superiores a los 10 puntos porcentuales de participación en favor de las mujeres, algo que nos da mucho gusto. Qué bueno que las mujeres están votando con mucho entusiasmo y de esa manera están decidiendo o contribuyendo a decidir cosas importantes en este país. En la actual lista nominal de electores, actualizada hasta el jueves 16 de octubre del 2025, hay 4.157.153 más mujeres que hombres, es decir, una diferencia en la lista nominal de 4.19%. Y usted sabe que 4.19% de votos potenciales es muchísimo en términos electorales. Nada más le pongo un caso, 4 millones son más de lo que saca el Partido del Trabajo y muy cerca de lo que saca un partido como el Partido Verde. Vemos en la diapositiva número 11 los datos. A la izquierda, el padrón electoral distribuido por sexo con corte al jueves 16 de octubre es la actualización más reciente, y la lista nominal de electores, es decir, las personas que ya tienen su credencial vigente, lo vemos a la derecha, con una distribución y un corte hasta el 16 de octubre del 2025.
52.09% de mujeres, 47.90% de varones. Ahí ya las mujeres tienen una dominación terrible de más de 4 puntos porcentuales en esta lista nominal que le estamos dando a conocer, que en este momento ya tiene 99 millones de personas. De esos 99 millones de personas, 52 millones, prácticamente 51.614.000 son mujeres y 47.556.000 son varones. La diferencia es muy fuerte y es bueno que las mujeres vayan a las urnas y le digan a los señores, ¿sabes qué? Yo pienso que hay que votar por este señor o por esta señora. Y en gran parte, recuérdenlo usted, esta participación muy entusiasta de las mujeres también influyó de manera decisiva en el triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo. Y no pierda usted de vista una cosa, para donde voltee a ver la presidenta y ponga sus buenos deseos la presidenta, para allá van a voltear muchas mujeres. Y muchas mujeres que acudan a las urnas en el 27 y en el 30 lo harán de alguna manera tratando de interpretar cuál es la idea de la presidenta con respecto a qué candidatos. Pero a eso, si a eso le agregamos que también hay 20 de cada 100 ciudadanos que son adultos mayores de 60 años y más, el cóctel de voto fuerte, de voto duro en favor de Morena, parece a estas alturas incluso parece muy, muy difícil de superar. Habría que tomar nota que en la lista nominal de electores 2025 hay un incremento porcentual de los segmentos de edad de personas adultas y adultas mayores. Es decir, en la lista que les voy a mostrar, hay más, en la que acabamos de ver, hay más personas adultas mayores que tienen mayor presencia en las urnas y una disminución del porcentaje de jóvenes que, aunque siguen siendo mayoría, votan con menos entusiasmo. Ese es un dato también muy interesante. O sea, en la lista nominal de electores, cada día hay más personas adultos mayores y cada día hay menos jóvenes. Por lo menos es lo que se refleja hasta ahora en la lista nominal. Miren, vamos a regresarnos un poquito en la diapositiva número 13 hasta el padrón electoral que se utilizó en los comicios del 2018. Porque lo que quiero que ustedes vean es cómo separé y segmenté de 18 a 44 años y luego de 45 años a 65 y más. Vean ustedes que en la lista nominal de electores, las personas que pudieron votar en el 2018, que eran 87.838.000 mexicanos, quienes estaban en el segmento de 18 a 44 años eran mayoría, representaban 53 millones y eran el 60.45%. Los mayores de 45 años eran 34 millones y representaban el 39.55% de la lista nominal que se usó en la elección del 2018. Pero vamos a la diapositiva 14 para que veamos esta comparación, que es muy importante. En el 2018, el segmento de personas de 18 a 44 años representaba 53 millones y porcentualmente era el 60.45%. Sin embargo, en la lista nominal que estamos viendo, la que se actualiza hasta octubre del 2025, este mismo segmento entre 18 y 44 años representa 55 millones de personas, pero porcentualmente hay un descenso de 4.41%, 4.41 puntos porcentuales menos, lo cual se explica de una manera muy comprensible. Cada 3 años o cada 6 años aumenta el número de votantes potenciales y por eso es importante ver los porcentajes, porque el porcentaje de la población de 18 a 44 años del 2018 bajó del 60.45 al 56.04%. Y vea usted en la parte inferior, los jóvenes de 45 años y mayores del 2018 representaban 34 millones y el 39.55%. Para el 2025, ese mismo segmento de edad de 45 años y mayores aumenta a 43 millones
pero porcentualmente representa también un crecimiento de 4.40%. Y usted sabe que en términos electorales 4.40% puede ser más de 4 millones de votos. La diferencia entre el voto de los adultos mayores y el voto de los jóvenes, con el ingrediente adicional que le mencionábamos desde el principio. Acuden con mayor entusiasmo a votar los adultos que los jóvenes. Y eso marca una importante diferencia en el momento en que se toma la decisión. Y usted sabe que el voto duro de Morena está justamente entre las personas de 60 y mayores y un porcentaje importante en el segmento intermedio. Los estados del país en los cuales votan con mayor entusiasmo los jóvenes de entre 18 y 34 años son Yucatán, Tlaxcala, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México y Campeche. Las personas que vivan en esos estados y que vayan a ser candidatos en la próxima elección, pues ya saben que ahí hay un segmento muy interesante. Los jóvenes de 18 y 34 años en Yucatán, Tlaxcala, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México y Campeche son los que más votan. Mientras que la participación de los adultos maduros de entre 35 y 59 años es más fuerte en Yucatán, Tlaxcala, Ciudad de México, Puebla y Coahuila. Y finalmente los territorios dominados mayoritariamente por el voto de los adultos mayores de 60 y más son Tlaxcala, Yucatán, Ciudad de México, Estado de México y Hidalgo. Tome nota usted de que los adultos mayores son preponderantes en Ciudad de México, que es la entidad que tiene la segunda lista nominal de electores más grande del país, y Estado de México, donde hay más votantes que en cualquier estado de la República. Y no hay que perder de vista el promedio de participación del 24, que fue del 59.7%. Vemos en la diapositiva 16, como le decía ayer y le digo todas las noches, si quiere ver en detalle las diapositivas, mañana cuando se dé de alto este video de puntos y comas en Sin embargo al aire, usted lo puede ver, le pone pausa y ya ve con más detalle los números que aquí le presentamos, pero por lo pronto ahí tiene usted los porcentajes de participación entre Yucatán y Campeche de los jóvenes de 18 a 34 años. 64%, 62%, 60%, 55, 54 y 54. Estamos hablando solo de los 5 estados donde la participación de los jóvenes fue por encima de la media nacional, porque en general el promedio de participación de los muchachos fue muy bajo, fue por debajo del 50%. En la media nacional de la votación de los muchachos fue de 49.9%, cuando el promedio de votación de todos los mexicanos fue del 59%. Ahí ve usted en el cintillo inferior que el porcentaje de votación de los jóvenes de 18 a 34 años fue del 49.9%, pero destacó en los estados que usted está observando en la pantalla. Ahora, en el caso de los adultos maduros de 35 a 59 años, lo vemos en la diapositiva 17. En esta diapositiva 17 vemos que los jóvenes maduros de 35 a 59 años, vea usted, en Yucatán 74%, en Tlaxcala 72%, en Ciudad de México 70%, en Puebla 68%, lo mismo que en Coahuila, y la media nacional de estos jóvenes de 35 a 59 años es de 62.9, por encima del 59% que fue el promedio de todos los mexicanos del país. Y luego, en el caso de los adultos de 60 años y más, vea usted los números, 60 años y más. En Tlaxcala, la participación de los adultos de 60 años y más fue del 80.5%, 80% en Yucatán, 79% en Ciudad de México, 78% en Estado de México y 76% en Hidalgo, para un promedio nacional de los adultos de 60 años y más de 71.4%, cuando la media nacional fue de 59%. Por eso el voto de los adultos, el porcentaje de participación y por el volumen que ya representan en la lista nominal, van a ser definitivos en las elecciones del 21 y del 30, y la mayoría de este voto es un voto duro de Morena.
Si observamos los 5 principales estados del país, por la relevancia de sus listas nominales de electores, si tomamos como referencia los segmentos de edad de los sufragantes, podemos ver que el porcentaje de participación de los adultos mayores de 60 años y más, representó la segunda fuerza más relevante en los comicios de junio del 2024, lo que nos permite anticipar que su presencia será definitiva en los comicios del 2027 y del 2030. Cada día es más importante. Esta participación de la gente de 60 y más en 2027 y 2030 será clave y esencial para el triunfo de Morena. Y vemos primero la diapositiva número 20. En esta diapositiva número 20, que es la diapositiva de todo el país, vea usted esta segmentación de adulto mayor, adulto pleno, adulto joven y juventud, la hace el INE, el Instituto Nacional Electoral, tomando en cuenta los segmentos específicos de edad. Pero lo que aquí es importante que usted observe es lo siguiente. Esta radiografía que ve es el reflejo de cómo se votó en el 2024. Promedio de participación en el país, 59.7%. Pero vea usted, las personas que están en el segmento de adulto pleno, de 45 a 59 años, de ese segmento votó el 27%. Y de los de 60 años y mayores votó el 23%. Nada extraño sería que en el 27 y en el 30 los adultos mayores alcancen la votación más alta, la proporción más alta de votación en todo el país. Vamos a la diapositiva 21. Esta corresponde al Estado de México. Usted sabe que el Estado de México es el estado más grande de la República en población y en votantes. Y vea también, la diferencia no es muy grande. Entre los adultos plenos y los adultos mayores hay una diferencia porcentual de 7%, pero el incremento de la lista nominal de electores en el segmento de 60 años y más, muy probablemente en el Estado de México, en los próximos comicios del 27 y del 30, estén empatando ese porcentaje. Vamos a la diapositiva 22, Ciudad de México. Vea usted los porcentajes. Los dos segmentos de edad de mayor participación están casi empatados. 26% los adultos de 60 años y más y 28% los adultos plenos de 45 a 59 años. Nada extraño sería que en la Ciudad de México los adultos mayores incrementen ese porcentaje y rebasen a los adultos plenos. Y luego en Jalisco también está muy cerrado el porcentaje de los mayores de 60 y de los votantes de 45 a 59. 23% y 26%. En Jalisco pueden los adultos mayores convertirse en la fuerza dominante en los próximos comicios. Y finalmente, Veracruz es el cuarto estado más grande de la República por votación y vea, 27% contra 28%. Es decir, los adultos mayores en Veracruz ya casi son la fuerza dominante y lo van a hacer en el 27 y en el 30. Y ahora sí, finalmente, en el caso de Puebla, vea usted, 21% de adultos mayores y 26% de 45 a 59. Nada extraño sería que los alcanzaran en el 27 y que para el 30 los adultos de 60 años y más se conviertan en la principal fuerza de participación electoral en los comicios. Por lo tanto, el voto más fiel a Morena resolverá en favor del partido del gobierno las dos próximas elecciones, la de diputados federales del 2027 y la presidencial del 2030. También hay que considerar que las mujeres son fuerza dominante en la lista nominal de electores y su proclividad hacia la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también moverá muchos millones de votos en favor de Morena. Una vez vistos estos números, no parece que el panorama sea muy halagüeño para la oposición, pero pues no trabajan, no convencen a la gente y en lugar de convencer a la gente la insultan, la demeritan, la menosprecian, pues así no se puede ganar una elección. Bueno, esto es todo por lo pronto en Puntos y Comas. Gracias, buenas noches, descansen ustedes.